Bien, Marcos, y ahora saludamos con todo gusto y placer al doctor Armando Perichón, un querido amigo nuestro, director del Centro Único de Donación, Ablación e Implantes de Órganos del Cudayo de Santa Fe. El doctor Santa Fe, quiero aclarar, es la segunda provincia con más donaciones. Hola Armando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María Emilia, ¿cómo están ustedes? Bien, un placer en escucharte, ¿no? Igualmente. Y bueno, con tu trayectoria, cómo has abrazado históricamente este tema, por supuesto que no dudo de los resultados. Pero bueno, supongo que también se dan factores, ¿no? Para que esto ocurra, para que Santa Fe tenga esté posicionada en este lugar en el ranking de las donaciones. Sí, en realidad en un año complejo, en 2 años complejos, ¿no? Claro. Porque la pandemia, allá por marzo del 2020, el INCUCAI hizo una consulta con todos los organismos de las jurisdicciones para ver cómo enfrentábamos lo que estábamos viendo que estaba sucediendo en Europa. En Europa, en la primera ola, el impacto en la procuración de órganos fue tremendo. Mira. O sea, hubo países que bajaron la procuración de órganos en un 80%. Hubo equipos de trasplante en distintos países que pararon todo su gestión en trasplante porque nadie sabía lo que podía llegar a pasar con los pacientes trasplantados y menos cómo evaluar a los donantes para evitar que no sabíamos si se podía transmitir el virus con un trasplante. Nosotros allá, insisto, en 2020, en marzo, se definió una serie de protocolos a nivel nacional que todos aceptamos y participamos de. Y la verdad que no digo que no nos impactó, pero bueno, dentro de todo la Argentina pudo mantener valores aceptables en medio de una pandemia que permitieron que terminara el año 2020 con un 56% de baja y en nuestra provincia un 40% aproximado de baja. Obviamente también bajaron los trasplantes, al no haber la cantidad de donantes suficientes, los trasplantes bajaron, y en el 2021 se pudo recuperar. La provincia hoy está con 58 donantes a lo que va de este mes que falta para terminar el año, cuando el año pasado terminamos en 46 donantes multiorgánicos, o sea que se pudo recuperar un número bastante importante, y hubo 4 provincias, fíjate vos, no hubo solamente 4 provincias que cuando vos comparás 2021 en la cantidad de donantes pudieron superar lo que hicieron en el 2020 en el 2021. Claro. El resto de las provincias o quedó igual o cayó incluso su procuración. Así que la verdad que Santa Fe se posicionó, como vos decías, en la segunda provincia en cantidad de donantes, y hoy prácticamente hay 4 o 5 provincias que son las que están manteniendo por lo menos la actividad de procuración y trasplante. Claro. Veía, claro, son cosas que impactan a los que no somos médicos, ni mucho menos, ¿no? Veía que en estos últimos trasplantes que hubo, en estos días, un hígado dividido en 2, ¿no? Y que fue por un lado para un adulto y por otro lado creo que para un bebé, un trasplante pediátrico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando yo empecé en esto, y nos conocemos desde esa época, María Emilia, no se podía hacer eso. O sea, cuando vos donabas un hígado, el hígado entero tenía que ser puesto en el cuerpo de un receptor. Con el tiempo se aprendió de que como el hígado está lobulado, uno podía sacar un lóbulo de ese hígado y trasplantar por un lado el lóbulo que extraíamos y por el otro lado el resto del hígado que quedaba en 2 receptores fundamentalmente jóvenes o pediátricos. Porque lo que pasa es que el hígado tiene una característica biológica muy especial, que tiene la capacidad de regenerarse. Claro. Entonces uno ponía el hígado en 2 pediátricos y crecía el hígado con el aumento de volumen corporal de la persona al ir creciendo. Claro. Y también generaba regeneración incluso se utiliza como donante vivo, ¿no? Lóbulos de un donante vivo se pueden poner en el receptor, crece y en el donante también regenera. Claro. Por lo tanto, eso no lo sabíamos. En realidad la mitología sí lo sabía, que tiene que ver con el mito de Prometeo, ¿no?
que el águila iba y le comía un pedazo de hígado y al día siguiente iba y ya había crecido. O sea, la mitología nos había enseñado muchos años atrás de que eso era posible, pero bueno, biológicamente nos enteramos muchos años después. Hoy eso es una práctica convencional en el mundo de poder incidir sobre dos receptores con un solo donante, ¿no? Qué buena la alusión que haces a la mitología, yo me atrevo a la ciencia ficción, que es hombres o mujeres que han visto la posibilidad de algo que en su momento era impensado, ¿no? Sí, sí. Y Bueno, que luego se hay termina. Varios ejemplos, ¿no? Claro. Julio Verne con todo su desarrollo, ¿no? Sí. Parece mentira, Leonardo da Vinci. Sí, claro, o sea, que son sí. Personas que han mirado el futuro de una manera que la verdad que nos sorprende a todos. Y también, volviendo a los trasplantes de estos días, veía, y ya uno lo toma hasta con cierta naturalidad, ¿no? La donación o el trasplante de un corazón. Ese fue un corazón muy particular porque sabíamos que teníamos un paciente en lista de emergencia, ¿no? Vos sabés que cuando un paciente entra en lista de emergencia cardíaca, su vida está en un peligro inminente, y si vos no conseguís el corazón ideal, compatible y con todas las características que hay que conseguirlo, el paciente puede poner en riesgo su vida. Así que para nosotros fue cuando nosotros empezamos a distribuir los órganos a través del sistema informático que controla todo esto, que está en el poder del INCUCAI, sabíamos que existía esto y bueno, uno pone todo el esfuerzo. La verdad que yo, María Herminia, tengo que reconocer el esfuerzo de un equipo de trabajo, ¿no? Porque la verdad que han hecho ya durante 2 años tan terribles. A veces nos acordamos de que se habían cerrado fronteras provinciales, no podíamos entrar con las ambulancias para trasladar pacientes o órganos de una provincia a otra y teníamos que hacer postas terrestres, no había aviones. Yo estuve reunido al poco tiempo con Eduardo Romagnoli, que es el director del aeropuerto Rosario, y fíjate vos que en el año 2020 prácticamente el 90% de los vuelos que hubo en el aeropuerto local eran vuelos sanitarios, y más de la mitad eran vuelos sanitarios por traslado de órganos. Claro. O sea, los médicos que venían a ablacionar los órganos para llevarlos no podían bajar porque había una serie de restricciones para poder bajar. Bueno, la verdad fue algo muy dramático y muy duro para poder sostener la procuración de órganos en nuestro país, ¿no? Doctor Marcos Pereira lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Marcos? El nivel de promoción, de publicidad del acto de donar, ¿está en su justa medida? Yo no lo estoy viendo mucho, o me parece. Es probable. En realidad, cuando yo estuve en el INCUCAI siempre debatíamos lo mismo, ¿no? Si era necesario o cómo lo podíamos hacer. Es muy difícil hacer. Me acuerdo que en una reunión que tuvimos con varias compañías de publicidad en Buenos Aires, en realidad habían estudiado a través de encuestas cuál sería la campaña publicitaria o de propaganda para fomentar la donación que había que hacer. Y la verdad que no coincidía ninguna con otra, porque la decisión de donar órganos es una decisión muy personal, muy individual. Hay unos que donan por solidaridad y otros que donan porque bueno, que les parece natural que si yo me muero, entregar los órganos para otro. Había diferentes miradas de la donación, que era muy difícil poder hacer una campaña unificada, única, para poder fomentar la donación. Quizá eso también es una cuestión a resolver en nuestro país, ¿no? Y a veces un hecho trágico como fue la muerte de este joven a manos de la policía en la ciudad de Buenos Aires, digamos, indirectamente o directamente, entre comillas, promociona o puede disparar, decir, mirá lo que hizo esa familia con ese chico, que bueno, como que traslada la vida de ese joven a quien ha recibido esos órganos, ¿no? Nosotros hemos preferido, y en general en todo el país es así, hemos preferido por lo menos dar informaciones, si se quiere, optimistas en cuanto al uso de todo esto en el trasplante, ¿no? O sea, mostrar de alguna manera que se trabaje, que muchas personas se trasplantan en nuestro país como
como una rutina, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que se ha mantenido durante todos estos años. Probablemente no sea lo mejor. Hay países que tienen otra mirada mucho más agresiva con respecto a la donación de órganos, ¿no? Claro. Nuestro país en ese sentido, coincido con vos, ha sido muy... Nosotros decimos que, por ejemplo, nuestro lema es donar hace bien, Sí. y lo tenemos en todos lados en las redes, pero también es probable que deberíamos hacer algo diferente. No, la verdad que es muy difícil. Claro, claro. Los profesionales de esto siempre nos han marcado que es muy complejo, porque como influencia, por eso siempre buscamos el resultado más que fomentar la donación específicamente. Claro, mostrar los resultados. El resultado. Claro. ¿Cómo imaginas un futuro no tan lejano? ¿La ciencia y la tecnología suplantará la donación de órganos de personas o fallecidas o vivas? Es probable. Hay muchos desarrollos en el mundo en eso. Uh-huh. En realidad, el tema cuando apareció hace unos... Yo me acuerdo que estaba en el INCUCAI, en 2005, 2006, aparece el tema de las células madre, quizás todos pusimos una gran carga de optimismo en ver cómo eso podía resolver la falta de órganos, ¿no? Uh-huh. Y en realidad pasaron ya muchos años y si bien ha traído algunos adelantos, no han sido los adelantos que creíamos que podía aportar la ciencia en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hoy por hoy todavía la donación de órganos de personas fallecidas, de seres humanos fallecidos, sigue siendo la única manera que tenemos de abordar este tema. Increíble, ¿no?, que a veces niñitos tan bebés, ¿no?, nazcan y ya con esa necesidad de recibir un órgano, ¿no? Impresionante. Yo visité a un chico muy jovencito con una fibrosis bipulmonar que está esperando un trasplante bipulmonar, y que es una enfermedad la que llevó al chico a hoy a necesitar un trasplante, que es una enfermedad genética, ¿no? Que pudo sobrevivir todos estos tiempos, todos estos años, pero que su solución final es poder trasplantar sus pulmones. Armando, un abrazo grande, el de siempre, mi cariño, mi reconocimiento, y en voz a todo tu equipo que realizan esta tarea, y con cosas que has aportado de hoy que uno, fíjate, no lo ha pensado, ¿no? En épocas, vos decías, en donde había provincias con barreras, obviamente, con fronteras cerradas, ¿no? Y que tuvieron, o no había vuelos. De tierra que impedían claro, cruzar de un lado al otro. Exactamente, cuando había de por medio nada más ni nada menos que la tarea que ustedes realizan de salvar vidas, ¿no? Sí, la verdad, y los aviones pasaba lo mismo, no podían bajar los médicos, teníamos que llevar, fíjate vos, y a veces, como en todas las cosas, ¿no?, las dificultades generan algunas opciones. Nosotros pudimos entrenar a médicos nuestros para que pudieran ablacionar hígado y directamente llevar al avión el hígado, y no como antes, que bajaba el equipo de ablación de donde iba a ser trasplantado y tenía que entrar a la ciudad, etcétera, etcétera, y se volvían. Claro, Eso cambió. Hoy es un adelanto que hemos tenido gracias a la pandemia, porque directamente el avión venía sin médicos, venía el piloto, el copiloto, nuestros cirujanos ablacionaban el hígado, iban al aeropuerto y lo entregaban directamente al avión. Sí, creo que hay muchas cosas que hemos aprendido también en la pandemia, como todas las cosas. En general, cuando estas situaciones tipo guerras, que de otras formas, pero guerras al fin, traen luego, ¿no?, sus adelantos científicos. Sí, sin duda. Armando, un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes, buen año, y esperemos que tengamos un año mejor. Gracias, así lo deseamos, gracias. El doctor Armando Perichón, que es el director del Centro Único de Donación, Ablación, Implantes de Órganos de Santa Fe. Ahora